Bueno, vamos, como decía Claudia, vamos a conversar con graduados, con docentes y con los estudiantes acerca del perfil del trabajo social como profesión en este periodo histórico. De modo que nosotros vamos a desplegar algunas reflexiones y opiniones que tenemos acerca de esta disciplina y vamos a aperturar, a abrir un espacio para intercambios acerca de intereses o preguntas de los asistentes a la charla. De modo que creo que va a ser una interesante oportunidad de intercambiar, desde luego, opiniones e ideas sobre temas que nos son comunes y trataré, en base a mi propia experiencia, poder cubrir las expectativas de los amigos que me han invitado acá, por lo cual estoy muy agradecido de estar en Pergamino por primera vez, como decía Claudia. Hablaba del trabajo social en este periodo histórico. ¿Qué características particulares tiene este periodo histórico? Ah, pero los periodistas siempre hacen preguntas tan difíciles. Bueno, este es un momento complejo sobre todo para los sectores más vulnerados de la sociedad. Es un momento de retracción de los derechos sociales, de la pérdida de esa vigencia que para el trabajo social es tan importante en la medida que nuestro trabajo está directamente involucrado con los sectores más postergados de la sociedad y en consecuencia enfrentamos un reto complejo en la medida de que esta es una profesión que solo puede ser entendida en relación a los procesos económicos, políticos y sociales vigentes. Y este es un periodo de pérdida de derechos, de aumento de la pobreza, de aumento de la exclusión, de concentración de la riqueza, y en consecuencia eso impacta muy complejamente en el trabajo social, porque el trabajo social es una profesión estrechamente ligada a la defensa de los derechos humanos y sociales, fundamentalmente de los sectores más postergados de la sociedad, que en Es este su momento razón de ser. es su razón de ser, es el objetivo central del trabajo social, como usted dice. Y desde luego, en un periodo de retracción y de afectación más significativa y de violencia hacia esos sectores sociales, exige de nuestra profesión un posicionamiento muy crítico, un posicionamiento muy activo, para tratar de contribuir nada más y nada menos que al mejoramiento de la sociedad, para que pueda haber una sociedad más igualitaria, más compartida entre todos, donde todos los niños tengan acceso a la salud, todos los niños tengan acceso a la educación, a la seguridad social, es decir, las bases más elementales para una convivencia democrática. Nuestra sociedad está lamentablemente muy dualizada y polarizada entre sectores de mucha concentración de pobreza y sectores de marcada concentración, dije mal, mucha concentración de riqueza en algunos sectores y muchos otros sectores de concentración de pobreza. Y eso marca una sociedad inequitativa, una sociedad que nosotros caracterizamos como no suficientemente democrática, porque la democracia no solo está ligada al legítimo proceso de ir a votar cada tanto, que es muy importante por cierto, pero lo que debe construir la idea de la democracia es el acceso igualitario a los derechos para el conjunto de los habitantes, argentinos y extranjeros, que vivan, como dice nuestra Constitución, en el suelo patrio. Y eso en este momento está siendo vulnerado muy riesgosamente. Bueno, me viene a la memoria cuando usted señala esto, la situación que hace poco se dio a conocer de la población carcelaria, que es 95% menores de 30 años de sectores postergados, la pérdida de acceso a la educación, los índices de indigencia, realmente todo eso forman un combo que restringe la posibilidad de un joven, de un niño que nazca en esas circunstancias, de poder convertirse en una persona, de poder completar su formación. Sí, usted sabe que en rigor las cárceles en nuestros países, fundamentalmente de Latinoamérica, son cárceles fundamentalmente destinadas a los pobres. Son los pobres los que están encarcelados y que pasan años y años sin posibilidad de recuperación. Mire, días pasados yo recordaba una frase del obispo Romero, asesinado en Salvador.
Y él decía, las serpientes solo pican a los hombres que están descalzos. Interesante reflexión de este obispo asesinado en El Salvador, que da cuenta de que la justicia tiene una mirada clasista, es benévola con algunos sectores sociales y es muy punitiva con algunos otros sectores sociales. Por eso buena parte de aquellas personas que delinquen y que desde luego tienen que tener, no se trata de hacer un planteamiento romántico y decir Sí, sí. si alguien comete un delito darle el premio Nobel, no. Pero las cárceles, también lo establece la Constitución, deberían ser sanas y limpias para recuperación y no para castigo del delincuente. Entonces, con frecuencia, como usted bien dice, la gente que entra a esos circuitos sale peor de cómo entró. Y desde luego reinciden con frecuencia en el delito o entran en procesos de degradación significativa. No acontece así con otros sectores sociales que tienen determinado tipo de prerrogativas, abogados diversos, jueces diversos, que son más laxos y más contemplativos acerca de estos sectores. De modo que es una problemática fuerte, por cierto, los niveles de delito creciente, pero lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar, y desde las ciencias sociales es un aspecto central, es tratar de entender el origen de los problemas sociales y tratar de fortalecer fundamentalmente las nociones de la prevención. Hay que prevenir antes de llegar al delito. ¿Y cómo se previene para que no haya delito? Y tratando de construir una sociedad mejor. Si usted a un niño no le da adecuada alimentación, no le da adecuada educación, no le da adecuada salud, va a tener con los años un producto degradado, que va a ser más vulnerable. No necesariamente los pobres están ligados con la delincuencia, pero sí va a estar potencialmente más vulnerable a cometer algún acto indebido. O los niños pobres que son capturados por los circuitos o de la droga o del narcotráfico y demás, donde en esta carencia de recursos a veces no tienen acceso a cuestiones elementales, a la ropa, a una zapatilla, y son cautivados y conducidos a robar o a hacer algo. Entonces viene la justicia oficial y dice, hay que castigar a ese niño. No, hay que prevenir para que ese niño no caiga en esa situación. Sí, lamentablemente es una realidad extendida, en algunos otros países es todavía peor que en Argentina. Y es que, ¿sabe qué pasa? Las características de los modelos de funcionamiento social que predominan en nuestros países son intrínsecamente generadoras de pobreza y de exclusión. Entonces, después, cuando aparecen algunas de estas expresiones, dicen, violencia hay que castigar, pero nunca se plantea la alternativa de la prevención para que no acontezcan estos procesos, que son lamentables, desde luego, y que tienen que tener algún grado de sanción, pero hay que entender cómo a veces el funcionamiento de la sociedad conduce a vastos sectores de la población objetivamente el camino de la delincuencia. Porque miren, si usted no tiene trabajo, o usted tiene un salario indigno, y tiene una familia, está compelido, casi está conducido a cometer algún ilícito, ¿no? Cuando nuestros padres decían, cuando uno era niño, decían, bueno, yo, si no tuviera con qué darles de comer a ustedes, saldría a robar. ¿Se acuerda de esos refranes? Sí. Y robar no está bien, robar. Pero si uno analiza la situación en su conjunto, dice, salió a robar por una necesidad en defensa propia de sus hijos. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir. Y los modelos de funcionamiento social, y este modelo actual, lo que hoy uno puede caracterizar como esta lógica fuerte del mercado y esta lógica del neoliberalismo, son profundamente individualistas y profundamente atentatorios contra las ideas de la prevención. ¿No nota usted también que hay un sector de la sociedad que está apenas por encima de la satisfacción de las necesidades básicas, que efectúa una especie de boomerang contra su propia condición? Sí, no es solo que yo tengo esta sensación. Miren, los diarios de hoy están... Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Dirección de Estadísticas y Censo oficial de la ciudad de Buenos Aires da cuenta en el día de hoy, salieron los datos, que para no ser pobre, un matrimonio con 2 hijos tiene que ganar 19.000 y tantos pesos. Cuénteme usted cuántas personas para no ser pobres ganan 19.000 pesos en Buenos Aires, aún en la ciudad más próspera de la Argentina. Y para no ser indigentes, que es la categoría más degradada aún, tienen que ganar 7.000 y algo de pesos.
hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que está informal. Esa gente está absolutamente carente de derechos y está conducida a la situación de desesperación más marcada. Y eso es una situación profundamente violenta. Mire, porque la pobreza es la violación más flagrante de los derechos humanos. La pobreza es profundamente violenta. Entonces, cuando a veces algún sector pobre comete algún acto violento, dicen, hay que castigarlo, hay que reprimirlo. Pero nunca se analiza la violencia previa que conduce a algunos sectores sociales a cierto tipo de comportamiento indebido.